Dios les bendiga grandemente. Estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor porque Dios ha sido bueno y hasta aquí nos ha ayudado, como dice su palabra. Ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me ayudó el Señor. Y le damos gracias por cada uno de ustedes que nos van a estar viendo, que nos están viendo a través de estas aplicaciones, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente, deseando de que esta palabra les sea de grande bendición, que podamos entender el mensaje de la predicación de la palabra del Señor. Y para eso los voy a invitar que abramos nuestras escrituras en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Aleluya. Y el tema, el siervo obediente. Es el tema para esta noche. Bendito el Señor. Me dicen cuando lo tengamos. Amén. Gloria a Dios. Si leemos la bendita palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bendito el Señor. Ya oramos, ya pusimos esta palabra en las manos de nuestro Dios y vamos a seguir adelante con este tema que le he puesto: el siervo obediente. Bendito el Señor. ¿Y cuál es aquel siervo obediente? El que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de aquel que nos ha tomado por siervos. Bendito el Señor. Pero ahora tenemos una bendición, que somos más que siervos. Se nos ha dicho que si hacemos la voluntad de Dios, somos amigos de Dios. Bendito el Señor. Porque el siervo no sabe lo que dice su Señor, el amigo sí sabe. Bendito el Señor. Y si nosotros hemos entendido la palabra de Dios, quiere decir que ya somos más que siervos. Bendito el Señor. Pero debemos obedecer como siervo, aunque seamos amigos. Bendito el Señor. Entonces estaba Eliseo, ¿verdad?, caminando después de una larga trayectoria que tuvo después de los profetas de Baal. Y él ya iba a ser sustituido. Y le dijo el Señor que fuera y buscara a Eliseo para que le sustituyera. Y dice que partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. No necesitó decirle nada más. Solamente echar su manto encima de él. Bendito el Señor. Y esto me lleva a la palabra del Señor Jesucristo, que dice en su palabra, cuando llegó con Pedro, cuando llegó con Andrés, solamente les dijo: síganme. Te llegaba con Mateo: síganme. No les daba más explicaciones, sino solo a Pedro, que le dijo: Pedro, sígueme y te haré pescadores de hombres. Bendito el Señor. Pero los demás solamente les decía: sígueme, y le seguían. Y a cada uno de nosotros nos dice el Señor: sígueme. ¿Por qué quiere que le sigamos el Señor? Porque quiere que nosotros conozcamos al Padre. Nos dice Jesucristo: síganme, para que seamos discípulos de Él, conozcamos la palabra de Él y podamos aplicarla en nuestras vidas. ¿Y cuál es lo que quiere el Señor Jesucristo para nosotros? Que nosotros caminemos como Él anduvo aquí en la tierra, porque Él es el Maestro de maestros. Bendito es su nombre. Gloria a Dios.
Aleluya, bendito el Señor. Y entonces desde esa época, el Señor nos estaba enseñando que Él iba a traer una bendición para el mundo, porque iba a llamar a sus 12 discípulos para traer las buenas nuevas de salvación a esta tierra. Bendito el Señor. Pero desde aquí el Señor nos estaba mostrando claramente cómo va ese proceso para cada discípulo, para cada seguidor de Jesucristo. Primeramente, el discípulo que ha sido llamado tiene que dejar todas las cosas que nos estorban. ¿Sabe qué le estorbaba a Eliseo? Que él estaba afanado con las yuntas. Dice que tenía 12 yuntas y él era el que tenía la última hasta atrás y todos los demás iban delante de él. Pero cuando sintió el manto de Elías, sintió el llamamiento. Aleluya. Bendito el Señor. Sabía que él iba a seguir. Y todo aquel que sigue a alguien es para servirle. Y le dijo, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, en cuanto sintió el llamado. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Sabe qué? El Señor ya le había dado a sentir que era necesario que le seguía a Elías Tisbita, que era un grande profeta de Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Precioso es el Señor. Y cuando él entendió el mensaje, dice que se volvió y tomó un par de bueyes de los que él tenía de la yunta y los hizo comida, ¿verdad? Y el mismo arado lo hizo para leña, para cocinar la carne. Hizo fiesta, se alegró por seguir las cosas de Dios. Amén. Se alegró por llevar el mensaje a los reyes de la tierra y decirles, así dice Jehová, así dice el Señor, que si no se arrepienten, juicio viene a las naciones, que si no se arrepienten, moriréis en vuestros pecados, dice la palabra del Señor. Al hombre en general nos hace falta un acercamiento con Dios. Dios vino a nosotros, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos un Salvador. El mundo necesita un Salvador con emergencia, pero el mundo no le conoce. Aunque pretenden conocerle, la palabra me explica claramente que no le conocen, porque si no todos estuviéramos alabando su nombre, todos estaríamos danzando en su presencia, ¿verdad? Porque el que ama a Dios está feliz con Dios, porque sabe que Dios es su alegría, es su gozo, bendito el Señor. Y cuando este varón siguió a Elías, conoció muchas cosas, como usted y yo conocemos muchas cosas. ¿Y sabe qué? Añoraba algo más grande, quizás que todo cristiano debe añorar, ¿verdad? Servirle al Señor con todo el poder de lo alto. Bendito el Señor. Pero hay un requisito. Todos quisiéramos una doble porción, ¿verdad? Todos quisiéramos una doble porción para estar firmes, ¿verdad? Y hacer grandes maravillas para nuestro Dios. Pero hay requisitos. Aquí lo estaba yo viendo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Bendito el Señor. Capítulo 2, verso 1. Y vamos a seguir leyendo. Aleluya. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dios ya sabía que había levantado a Eliseo en lugar de Elías, y a Elías ya era necesario que descansara y se lo iba a llevar. Y saben que Elías es una especie de no Elías, sino el momento en que Elías fue llevado al cielo, arrebatado a los cielos. Es una enseñanza clara de lo que a todo creyente que se guarda para Dios va a ser arrebatado a los cielos. Amén. Bendito el Señor. Dios tiene un escape
Por eso a la gente de afuera que no conoce a Dios le dicen, escapa por tu vida. Se trata de tu alma, se trata de tu vida, se trata de la alma de tus hijos, de tus seres queridos, se trata de la alma de tus padres. Y nosotros debemos estar como este Eliseo que dice, yo voy y te serviré. Amén. Bendito el Señor. Es mejor pensar, ¿verdad?, cuando lo vamos a hacer. Muchas veces decimos, yo voy y no hacemos nada, ¿verdad? Y él dijo, espérame, voy, me despido de mis padres, hago una fiesta de puro gusto y me voy, de lleno, ¿verdad? Es mejor ser precavido primero y ver qué es lo que vamos a edificar. Entonces, Elías venía con Eliseo de Gilgal, porque ya andaban juntos, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Dios siempre nos va a pasar por difíciles cosas o por cosas que no conocemos. Nos va a probar como se prueba el oro. Nos va a probar para ver realmente lo que vamos a hacer para Él, lo que vamos a hacer para su obra y lo que vamos a hacer para nuestra vida. Para nuestra vida en esta tierra y por nuestra alma también. Bendito el Señor. Y le dijo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y saben qué significa Betel? Betel significa casa de Él o casa de Dios. ¿A dónde lo invitó Elías? Le dijo, quédate aquí porque ahora me ha mandado Jehová a su casa. ¿Y cómo hace para ver eso? Pues claramente nos explica la Escritura en Génesis que cuando Esaú estaba enojado con Jacob, Jacob iba huyendo, ¿verdad? Y dice que precisamente en este lugar estaba Jacob descansando. Después de aquel viaje cansado, estaba cansado, dice, y se puso unas piedras de almohada y empezó a ver en visión o en sueño que ángeles bajaban y ángeles subían en ese lugar. Y dice que hizo una promesa ahí Jacob. Y le dijo al Señor, de todo lo que me dieres, te traeré el diezmo a este lugar. Y dice que hizo un montón de piedras y le puso el lugar Betel, que significa casa de Dios. Porque él dijo, es cosa terrible es esta. Dice, porque esto no significa más que casa de Dios y puerta del cielo. El Señor quiere primero que te congregues. Tienes que ir primero a la casa de Dios. ¿Y cómo le hace para saber eso? Dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Jehová me ha enviado a casa de él. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo voy contigo a la casa de Dios. Yo voy a hacer lo que el Señor te diga a ti también. Porque siempre el alumno, siempre el siervo va a hacer lo que dice su Señor. Bendito el Señor. Y si nosotros decimos que tenemos a Jesús como Señor en nuestras vidas, entonces tenemos que obedecerle. Tenemos que congregarnos, tenemos que darle gloria al que vive por los siglos. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios es en donde envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo quiere que haya un crecimiento si no hay una congregación? Si no hay quien se congregue, no van a crecer. Un alumno, hablando terrenalmente, un alumno en una escuela no va a pasar de año si no es constante en aprendizaje. Así de igual manera en la vida cristiana, si tú no eres constante en congregarte, allá no se pasa de panzazos. Allá no se pasa así tampoco de que vamos a de alguna manera sobornar a los maestros, ¿verdad? En el mundo se utilizan, aunque no lo crean, pero allá no hay eso. Allá no hay eso. Allá o pasamos limpios o no pasamos. O pasamos con 10 o no pasamos. Bendito el Señor. Entonces Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Fueron a la casa de Dios. Seguían congregándose. Y saliendo Eliseo
Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les dijo, sí lo sé, callad. O sea, cállense. Siempre en la casa del Señor había profetas y le dijo, ¿sabías que Jehová te va a quitar a Elías, a tu señor? Lo sé. Él lo sabía. Pero él no andaba siguiendo solamente a Elías. Él quería lo que Elías traía de parte de Dios. Nosotros no debemos querer lo que tiene el hombre, sino que lo que el hombre ha obtenido de parte de Dios. Si a él le ha resultado estar congregado, si a él le ha resultado estar de oración con el Señor, yo quiero también de lo que él trae. Yo quiero hacer lo que él hace para poder conseguir la bendición de Dios. Por eso Pablo nos dice, sed imitadores de Cristo. En otra ocasión dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por eso es importante que todo aquel que sigue al Señor dé un buen testimonio. De otra manera nadie va a querer ser como tú. ¿Quieres poner en gloria, en alto el nombre del Señor? Camina como el Señor quiere que caminemos. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Lo volvió a decir ahí, quédate ahí. Yo voy solo. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Y sabe qué significa Jericó? El lugar de las palmeras. El lugar de las palmeras. Y la palabra del Señor dice claramente que el que confía en Jehová es como las palmeras, que las sacude el viento, pero no las arranca. ¿Sabían ustedes que las palmeras no crecen solamente para arriba, sino que también profundizan la raíz? Y cuando vienen los montes, solamente se sacuden y no hay forma de que sean arrasadas por el viento. Esa debe ser tu confianza. Esa debe ser tu fe en las cosas del Señor. Y dijo claramente, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo también quiero ir. Yo también quiero crecer como las palmeras. Yo también quiero ser como una de esas palmeras que aunque las sacude el viento, no las pueda mover. Eso es lo que yo quiero. Prácticamente estaba diciendo Eliseo. Nosotros tenemos que añorar ser como esas palmeras que no se mueven. Que a pesar de las tempestades que vienen en la vida de cada creyente, nosotros podamos estar firmes en lo que hemos creído y podamos estar cimentados en la roca que es Jesucristo, nuestro Señor. Bendito el Señor. Cuanto más en estos tiempos que sabemos que son últimos, debemos de plantarnos sobre la roca. Y volvió a probar Elías a Eliseo y le dijo, Elías, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le volvió a decir Eliseo a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. No se le despegó ni a derecha ni a izquierda. Y así debe ser todo creyente. No se debe despegar ni a derecha ni a izquierda, sino viendo el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Hacer las obras que Él nos enseñó. Hacer las obras que están escritas en la Escritura. Y por eso es necesario que leamos la Escritura para poder ser sabios, no en nuestra propia prudencia con lo que nos platica la gente o con los que nos platican las religiones, sino con los que dice la palabra del Señor. Lo que nos dice la Sagrada Escritura, en eso es que debe estar basada la fe de todo creyente. Porque de otra manera
Va a ser difícil alcanzar el reino de los cielos si nos basamos solamente a lo que hemos oído de las religiones, a lo que nos han dicho nuestros antepasados, que no sabemos realmente de dónde vienen las enseñanzas. Mas si nosotros escudriñamos las escrituras, dice claramente la palabra que esta escritura no es de interpretación privada. A todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, Dios le puede dar la revelación de la misma. Pero ¿por qué no la reciben todos en el mundo la interpretación? Porque no reciben al Señor Jesucristo. O dicen que lo tienen, pero no, es al modo de cada persona. Y no podemos hacer de Dios una religión. O nos hacemos de Cristo, o nos hacemos religiosos, pero los religiosos no van a ningún lado. Al menos para el cielo no van. Bendito el Señor. Y entonces, cuando lo llevó al Jordán, el Jordán significa el que desciende. ¿Y qué es lo que desciende? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería Eliseo? Quería una doble porción de su Santo Espíritu. ¿Y dónde desciende esa porción? En Betel. ¿Pero qué tienes que ser probado como las palmeras? Tienes que ser sacudido por los vientos y mantener tu fe firme, y entonces puedes pedir con toda seguridad una doble porción, porque si tú recibes una doble porción y no estás capacitado para administrarla, es peligroso. Y Dios no te va a dar una doble porción si tú no estás capacitada, ejercitada, espiritualmente hablando, para poder administrar o ministrar ese poder de Dios en tu vida. Entonces, la salvación se consigue instantáneamente cuando tú crees en el Señor Jesucristo. La doble porción tienes que ganarla. Tienes que perseverar en el camino del Señor, hacer como Eliseo, que era perseverante. Y déjeme decirle que yo no creo que esto haya sido un tiempo corto. Tuvo que ser enseñado. Si los discípulos del Señor Jesucristo mínimo fueron 3 años y medio, Eliseo tuvo que pasar muchas cosas. Tuvo que primero ir a la casa de Dios, que es Betel, y después ser sacudido como las palmeras, para que pudiera ser capaz de recibir una doble porción del Santo Espíritu de Dios, de lo que traía Elías. Bendito el Señor. Porque grandes cosas hacía Elías con el poder de Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon juntos al Jordán. Delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Se pararon donde desciende. Tenemos que pasar ese Jordán. Tenemos que hacer lo que el Señor dice para poder recibir esa doble porción de su Santo Espíritu. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Aleluya. Estamos hablando de algo sobrenatural. Estamos hablando del poder de Dios, que solamente el que cree puede darle crédito a lo que estoy hablando. A la manifestación de Dios, solamente el que cree puede darle crédito. Bendito Dios. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los que sin ver creyeron a la palabra del Señor. Bendito Dios. Porque esto es por fe, no es por lo que se mira, sino por lo que creemos en el Señor, por medio de la fe. Entonces, cuando pasaron por lo seco, atravesando ese río Jordán, déjeme decirle que ese río Jordán es ancho y está a las afueras de Jericó. No estaba sencillo.
Tenían que haberse congregado primero, eso no era difícil, pero tener que ser zarandeado, como las palmeras, tener que pasar un proceso y decir, yo estoy firme en la roca. Yo estoy bien enraizado en lo que es la palabra de Dios y de aquí nadie me mueve, pero que sea con bases. Porque hay mucha gente en el mundo que se aferra a una creencia y no tiene bases bíblicas, sino por lo que hemos creído a las demás personas, sin ningún documento válido, que es la Sagrada Escritura. Porque no hay otro libro, este es el libro de libros. Bendito Dios. Entonces cuando pasaron, una vez que golpeó Elías las aguas, dice que las aguas se separaron. En pocas palabras, el río se abrió y les abrió paso para que ellos pudieran atravesar el río en seco, dice su palabra. Bendito Dios. Y dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. ¿Y sabe por qué le dice eso? Porque él sabía que él ya iba a irse con el Señor. Nosotros sabemos que ya nos vamos a ir con el Señor. Y también debemos pararnos como Elías y decirles, ¿qué quieres que haga el Señor por ti? ¿Qué quieres que haga el Señor por ti? Y tiene que tener la fe de Eliseo. Dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. La gente, mis hermanos, el creyente y no creyente, debe pedirle al Señor lo que necesita antes de que le sea quitado la iglesia de la tierra, porque la iglesia se va a levantar. No estoy hablando de la iglesia de un edificio, no estoy hablando de la iglesia que somos cada uno de los creyentes. Todo aquel que cree en el Señor dice que va a ser arrebatado para estar con Cristo por siempre. Bendito Dios. ¿Y por qué va a ser arrebatado? Porque juicios vienen sobre todas las naciones de la tierra, ya determinado de parte de Dios, dice su palabra. Y nosotros tenemos la bendición de que si nosotros nos guardamos y hacemos la voluntad de Dios, podemos pedir todo lo que quieras. Dice, pedís todo lo que quieras al Padre en mi nombre y yo lo haré. Por eso tenemos esa certeza, esa confianza. Todo creyente debe tener esa confianza en Dios. Y él le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de su espíritu. ¿Y sabe qué grande cosa había pedido, como lo dijo Elías? Él le dijo, cosa difícil has pedido. Y todo creyente podríamos decir, pero ¿cómo cosa difícil? Si es cosa nomás de que pide y cae, ¿verdad? Fuego, cae, ¿verdad? Qué fácil. No, tenemos que ser preparados. Es cierto que hay una visitación del Espíritu Santo, una manifestación gloriosa, cada que nosotros nos congregamos, porque dice su palabra, que en de dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Yo caminaré y andaré en medio de ellos, dice el Señor. Bendito Dios. Y entonces debemos estar seguros de lo que estamos pidiendo. No es malo pedir una doble porción, pero hay que entender que necesitamos, primero, para poder sobrellevar esa doble porción. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿Verdad que sí? No se puede poner vino nuevo en odres viejos, ni todo lo contrario, porque se echarían a perder. Tienen que ser nuevos todos, para que puedan ser conservados el uno y el otro. Nosotros tenemos que ser preparados para poder recibir y sobrellevar
las bendiciones del Señor. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Bendito el Señor. Pero le tengo noticias. En ese entonces Elías estaba anunciando cómo iba a ser el arrebatamiento. Él era uno de las muestras del arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús. Y dice, y todavía le dijo a Eliseo, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho o te será dado. Si no, no. Déjeme decirle que muchos ni cuenta se van a dar cuando la iglesia se vaya. Y hay otra cosa, que si no estamos preparados no recibimos nada. Bendito Dios. Porque en esa ocasión era para traer la bendición a la iglesia. Esta ocasión es para que la iglesia haya aprovechado esa bendición. No sé si me expliqué. En esa ocasión el Señor nos estaba mostrando cómo traía la bendición del poder del Espíritu Santo para la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, ya nadie va a recibir una doble porción. Porque el Espíritu Santo va a ser levantado junto con la iglesia. Y aquí me baso a 2 Tesalonicenses, que dice claramente que el hombre inicuo ya está, pero no se ha manifestado porque hay algo que lo detiene. El anticristo ya está en el mundo, pero no se puede manifestar, no puede hacer sus fechorías libremente porque hay algo que le ata, se llama Espíritu Santo y se llama el poder de la iglesia que fue dado por el Señor Jesucristo. Pero una vez que no haya gente de oración, una vez que se haya ido esa gente de Dios y ya no esté el Espíritu Santo con la iglesia, entonces va a ser el ay en el mundo. No va a haber gente tan fácil de resistir lo que viene. Solamente la misericordia de Dios, y va a ser para aquellos valientes que deseen perder la vida antes de ser sellados. Bendito el Señor. Aleluya, bendito Dios. Muchos piensan que la iglesia no va a pasar por tribulación. Es cierto, no va a pasar por la gran tribulación, pero eso no quiere decir que no vayan a ser probados la iglesia. Es necesario. En el libro de Zacarías lo dice, que el pueblo de Dios va a ser pasado por criba. Va a ser probado como el oro. Porque ya no pasamos a panzazos. Tiene que ser legítimo creyente. No a medias. Tiene que ser verdadero. Fiel al Señor. Bendito el Señor. No que tengamos la fe en muchas cosas, sino solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué el autor y consumador? Porque Él es el único que dio su vida por ti y por mí. Él es el único que tomó tu lugar, que ese lugar que Él tomó, me tocaba tomarlo a mí, te tocaba tomarlo a ti, porque era la maldición que está sobre el mundo, por la desobediencia en el huerto del Edén. Bendito Dios. Mas Dios, pasando por alto todas esas cosas de la gente, cómo se porta aún, mandó a su Hijo para que nos rescatara. El precio ya está pagado. El problema es que hay muchos que no quieren recibirlo. A veces piensan que nomás con decir yo creo en el Señor Jesús, yo creo que es el Hijo de Dios. El que realmente lo cree es porque va a hacer lo que dice la palabra. Porque si no sería de pura lengua, ¿verdad? Y la palabra de Dios en Santiago nos dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. O sea, tenemos que vivir lo que dice la palabra. Entonces le dijo, te ruego que me des, te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mi vida o sobre mí.
¿Usted está listo para recibir una doble porción? Oh, Dios nos ayude, sí. Bendito Dios. Bendito el Señor. Ayúdanos. ¿Sabe? Si yo le preguntara a la gente en general, todos me dirían que sí. Es más, muchos me dicen que ya tienen el Espíritu Santo. Pero bíblicamente yo les podría decir que no es así. Pero bueno, ese no es el tema. El tema aquí, lo importante aquí es que Dios está dispuesto a decir, ¿qué quieres que yo te haga? Gloria a Dios. Y si tú dices, bueno, pues yo quiero de tu Santo Espíritu, ok, primero vete a Betel, y ya que estés en Betel, ahí te vas a tener que ir a Jericó para que seas sacudido, para ver si realmente eres fiel, y después vas a venir al Jordán y va a descender el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Necesitas congregarte primero. Necesitas vivir una vida consagrada para Dios. Ese es el punto número 1, estar en la casa de Dios. Número 2, ser ejercitado por la palabra, ser encauzado en el ministerio de Jesucristo, que es ir y hacer discípulos. Y ya por último, entonces ir y recibir la porción del Espíritu Santo en gran poder. Bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Esto es para los grandes ministerios. Pero para recibir el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, solo basta alzar tu manita y decir, yo creo, Señor, yo confieso mis pecados, que tú eres mi Salvador, y te necesito y te pido que seas mi Señor y Salvador de mi vida. Aleluya. Sí, Señor. Solamente eso, y uno puede recibir el Espíritu Santo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo tú y será salva toda tu casa. Amén. Esa es la promesa Gloria a Dios. del Señor Jesucristo. Esa es la promesa que algunos no saben. Solamente hay que creer y confesar. Dice porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se habla. ¿Verdad? Se tiene que decir, se tiene que sentir y se tiene que decir para que sea contado por justicia. Bendito Dios. Gloria a Dios. Él le dijo cosa difícil, ¿verdad? Cosa difícil era. ¿Por qué? Porque no está tan sencillo. Mas él le dijo, eso quiero yo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Pasó un carro de fuego, en esa ocasión pasó un carro de fuego en medio de los dos y los separó. Usted se los puede imaginar caminando juntos, ¿verdad? A la par. Pero cuando el Señor se manifiesta con poder, se lleva a Elías, se queda Eliseo. Y el Señor Jesucristo le dice en su palabra, dos estarán moliendo, uno será quitado, el otro será dejado. Dos andarán en el campo, uno será quitado, el otro será dejado. Así pasó también y así va a volver a pasar. No porque Eliseo no pudiera irse, sino que era la manifestación gloriosa del Señor para mostrarnos a nosotros desde ese entonces que venía lo que ahora va a acontecer pronto. En esa ocasión solamente fue Elías, pero ahora va a ser la iglesia completa. Todo el que está en los caminos del Señor haciendo su voluntad. Tenemos esa bendición, tenemos esa esperanza de que Él nos llevará con Él. Y estaremos con Él para siempre, dice su palabra. Bendito Dios. Vale la pena creerle al Señor y decirle, Señor, yo creo en ti. Yo quiero hacer tu voluntad, enséñame tus caminos. Estaba un leproso siguiendo al Señor y le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Le dijo, Señor, que sea limpio. Amén. En otra ocasión le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. ¿Verdad? Y él siempre dice, quiero.
recíbela. Amén. Cuando uno está dispuesto a creerle al Señor, el Señor está dispuesto a ayudarnos, a salvarnos. Él no se puede negar a sí mismo. Dice su palabra que nosotros somos infieles porque vivimos en un cuerpo de pecado. Hasta que sea manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas y seamos transformados en el aire, porque dice que allá en los cielos no entra ni carne ni sangre. Y aunque nosotros nos estamos guardando para Dios, vivimos en un cuerpo de pecado y ese cuerpo se tiene que ser glorificado en los aires. Y es Jesucristo que nos va a estar esperando en los aires para darnos un cuerpo incorruptible. Porque con este no llegamos para allá. Los hombres hoy en día pueden llegar a la luna, pueden llegar a otro planeta, pero no pueden entrar para el cielo. No pueden entrar donde está el Señor, donde están los ángeles, que es más allá del universo, más allá de las nubes. Allá vive el Señor. Y allá quiero ir. Allá deseamos ir. Para que seamos transformados, debemos ir con el Señor primero al cielo, para que después descendamos a vivir con Él. Bendito el Señor. Gloria a Dios Todopoderoso. Y deseamos ir mucho más allá, porque dice la palabra claramente que Dios nos guiará más allá de la muerte. La gente dice en el mundo, la que no conoce a Dios, dice, pues ya muerto, pues ya, ahí se acabó todo. Ahí queda uno dormido. Déjeme decirle que la palabra de Dios está muy clara y dice, Él nos guiará más allá de la muerte. O sea que ahí no se acaba todo, ahí empieza lo mero bueno. Empieza lo desconocido, porque pasamos a la eternidad. Una vez que nosotros dejamos este cuerpo, porque nos hemos muerto, saltamos hacia la eternidad. Lastimosamente hay unos que pasan por una eternidad sin Cristo. Por eso es necesario que atendemos el mensaje de la predicación, porque al Señor le plació salvar al mundo por medio de la locura del Evangelio, dijo Pablo, porque para muchos es locura, mas para nosotros es poder y vida eterna, es poder de salvación. Bendito Dios. Entonces, cuando el Señor pasó con ese carro de fuego, dice que hizo una separación. Tú te quedas y Él se va. ¿Por qué? Porque a uno le tenía un destino. Apenas uno estaba comenzando a llevar el ministerio. El otro ya iba a descansar. Y no fue quitado sin vida, sino que se fue vivo hacia los cielos. Fue arrebatado en un torbellino. Otra prueba, Enoc también. En el libro de Génesis al principio. Dice, caminó Noé, y caminó Enoc con Dios y se lo llevó el Señor. Bendito Dios. Viendo Eliseo, viendo que se había ido, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Verdad que hay caballos en el cielo? Pues ahí me dice que ahí venía un carro de Israel y su gente de a caballo. Y ese carro era de fuego. Bendito el Señor. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 pedazos. Tomando los vestidos de él, no de Elías. ¿Sabe por qué? Porque en Israel tenían la costumbre que cuando tenían dolor, rasgaban sus vestiduras en señal de que estaban dolidos. Él estimaba mucho, él amaba a su Señor. Y le decía, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Se lo llevó en un torbellino el Señor. A nosotros no nos va a llevar en un torbellino. A nosotros dice la palabra de Dios que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados.
Parece de película, ¿verdad? Pero así va a ser. Se va a desaparecer la gente. Así. En un momentito, cuando menos lo esperaban. Cuando menos lo espere la gente, dice, cuando menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán también las águilas, dice el Señor. Todos aquellos que tienen a Cristo por muerto, nosotros lo tenemos por vivo. Sí, Cristo vive. Está en los aires. Amén. Va a venir a los aires, quiero decir. Pero va a venir por su iglesia. Cristo viene. Las señales se están cumpliendo. Se están terminando ya todas las señales. Cristo viene pronto. Aleluya. Esperamos, Señor. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Dice, ok, ya vi que se fue mi Señor. Entonces quiere decir que sí recibí. Porque dijo, si me vieres, entonces se te hará dado. O si no, no. Y resulta que sí lo vio, pues tanto que tan cerca lo vio que dice que lo separó el carro, ¿verdad? La gente en los días del arrebatamiento no va a haber ningún carro, no va a haber ningún torbellino que los separe de los creyentes, sino que simplemente se van a desaparecer de la nada. Y muchos se van a lamentar. Muchos que han escuchado la palabra, pero no quisieron oír, se van a lamentar. Van a decir, ellos tenían razón. ¿Y ahora qué nos toca hacer? Dios nos da una oportunidad a los que todavía no recibieron, pero eso no es nada alentador. Porque van a pasar todos los juicios que vienen sobre la tierra. Muchos no van a poder librarla sin que hayan sido muertos. El que pierda la vida por causa de mí la ganará, y el que quiera ganar la vida por él la va a perder. En pocas palabras, el anticristo le va a decir, si no te sellas, no puedes entrar a la tienda ni comprar, no puedes vender tampoco. Tienes que tener el sello porque ya la moneda ya no sirve. Ya no te va a servir la moneda, no te va a servir la tarjeta, porque todo lo vas a tener en ese sello. En pocas palabras, el anticristo va a dominar el mundo. Y ahí dice la palabra del Señor que hasta el más hombrecito va a llorar. Va a llorar como una nena. Sí, porque hay muchos valientes en el mundo. Pero ahí van a llorar. Y van a querer salvar su propia vida sin pensar en los demás. Ya quisieron ellos salvarse solos. ¿Qué importa a los demás? ¿Por qué? Porque así va a ser la desesperación del mundo. ¿Por qué no decirle mejor al Señor, yo quiero de tu Santo Espíritu? Yo quiero de ese Espíritu Santo que me va a transformar mi vida. Aleluya. Yo quiero de ese Espíritu Santo, Señor, que dice tu palabra, que nos prepara para ser transformados en los aires. Amén. Para ser salvados de estos juicios que vienen en la tierra. Está tan sencillo. A veces yo digo, ¿por qué la gente no entiende eso? Pero me contesto al mismo tiempo, porque están en tinieblas. Eso es lo que dice la palabra. No me conocen a mí, dice el Señor. Porque yo soy la luz y ellos habitan en tinieblas y no quieren venir a la luz, porque no son de la luz. Mas si ellos vinieran a la luz, entonces verían claramente, con claridad, las Escrituras. Entonces alzó el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, porque se había quedado al otro lado, tenía que regresar, ¿verdad? Tenía que regresar para Israel. Entonces dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Señor, ya me diste una doble porción. Ahora estoy aquí para hacer tu voluntad. Amén. Sí, Señor.
Dice, si permanecéis en mí, pedís todo lo que quieras. Por eso él claramente dijo, Señor, ¿dónde estás? Porque si Elías pudo abrir con tu poder el Jordán, yo quiero atravesarlo también de regreso. Y con el mismo manto le dio al agua. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron. Del mismo modo que golpeó Elías, las golpeó él y se apartaron las aguas y pasó. Amén. Gloria a Dios. Y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Gloria a Dios. Cuando uno tiene Dios es el el respaldo de Dios, no hay nada que se interponga en el camino del Señor. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni la muerte, ni hambre, ni pestilencia. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Eso es incomprensible para el mundo, lo sé. Y por eso me gozo también. Que el mundo se enoje conmigo por seguir a Cristo, también me gozo porque está escrito que habían de enojarse por causa de su nombre. Y nos llamarían locos, también está escrito que nos llamarían locos. Pero ese es mi gozo. Eso quiere decir que algo bueno estoy haciendo en las cosas del Señor. Que me dicen que puedo estar robando a la gente, pueden decir lo que quieran. Dios sabe que no es así. Y dice la palabra, bienaventurados seas o sois cuando hablando contra vosotros, mintiendo, dice, regocijaos. Regocijaos. Dice, más bien preocúpate si hablaran bien de ti. Pero si están hablando en contra de ti, mintiendo, quiere decir que tú estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque no están diciendo con bases. Están nomás pensando lo que ellos se imaginan cuando no es la realidad. A veces me digo cómo me gustaría que los que hablaran vivieran conmigo y trabajaran junto conmigo a la par. A ver si yo robo a la gente, para que vieran cómo suda el pastor para llevar alimento, ¿eh? Los pastores no todos. La gente generaliza, pero los pastores no todos son mantenidos. Y aunque tienen derecho, cuando están bien con las cosas del Señor, tienen derecho a comer de las cosas de la iglesia del Señor. Eso es bíblico. No estoy de acuerdo con aquellos que son realmente vividores y no enseñan realmente la palabra como es, no los apruebo. Pero hay gente de Dios. Hay gente que vive para Dios y enseña la sana doctrina tal y como está escrita. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Pero para aquellos que hablan, a mí me gustaría realmente que trabajaran junto conmigo y vieran mis desvelos, vieran mis cansancios y vieran todo, que a veces no tengo tiempo para mí mismo, ¿verdad? Y tal vez así se quitarían esas ideas de que el simple hecho de predicar el evangelio sea para robar y aprovecharse de eso. Nunca tal cosa acontezca en mi vida, que yo me aproveche de las almas del Señor. Más bien dijo Pablo, más bien yo trabajo con mis manos para aún ayudarle a vosotros, dice. Trabajo con mis propias manos. Y dice, y me aflijo. Es más, dice, a veces me afano en el trabajo por causa de vosotros. Cuando dice yo trabajo con mis propias manos, es que no se refería solamente a la obra del Señor, al trabajo que hacemos para mantenernos. Pero a veces el mundo habla porque se deja llevar por otras pláticas, otras personas, y eso es lo malo.
Por eso dice la palabra en Santiago que la lengua puede ser peligrosa para hacer hasta guerras. Porque a veces hablamos cosas que no estamos seguros, no tenemos pruebas nomás porque pensamos o porque las oímos de otras palabras, de otras personas, perdón. Y ahí nos metemos en problemas y quedamos mal. Bendito Dios. Pero es bueno cuando nos dedicamos a la obra y vivimos para el Señor. No importa que nos levanten falsos, no importa que nos llamen fanáticos religiosos, no importa, siempre y cuando estemos en lo correcto conforme a la Escritura. Bendito Dios. Y si el Señor dice, guardaos de los ídolos o guardaos de hacer lo malo, tenemos que guardarnos. No podemos decir, soy cristiano y estoy haciendo todo lo contrario a lo que me está diciendo, porque seríamos desobedientes. Y los desobedientes no heredan el cielo. Eso dice la palabra. Y entonces cuando estos profetas que estaban, cuando regresó otra vez, dice que le dijeron, este recibió el espíritu de Elías. Pero yo le digo que no era el espíritu de Elías, era el poder de Dios que lo había transformado también. Era el poder de Dios que transforma al creyente. ¿Por qué creen que ni el diablo puede arrebatar o puede apartar al creyente de las cosas de Dios? Porque no hay poder infernal que nos pueda hacer cambiar de opinión, a menos que uno voluntariamente lo desee y quiera salirse. Pero cuando nos entregamos de corazón, no hay nadie que pueda movernos, ni siquiera las cosas del mal nos pueden apartar, mucho menos eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dado autoridad a la iglesia de echarlos fuera. A todas las cosas del mal, a todas las cosas de oscuridad, las podemos sujetar en el nombre de Jesús por el poder de su palabra. Y tanta es la seguridad del creyente que lo dice sin ningún temor, sino al contrario, con el poder del Dios Todopoderoso y con el respaldo del que vive por los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, porque Él es bueno y es el único merecedor de que vayamos a Betel, de que vayamos a congregarnos continuamente. Él es el único digno de que nos haga crecer como las palmeras para que no nos muevamos del lugar donde Él nos pone. Y para ser preparados para poder recibir una doble porción para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bendito es su nombre. Entonces es necesario que nosotros creamos y nos afirmemos cada vez a Dios y recibamos lo que Dios nos da, que es su Santo Espíritu. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Le damos toda la gloria y toda la honra al que vive por los siglos y al Cordero Santo de Dios. Aleluya. Bendecimos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y clamamos a la sangre del Cordero para que todo aquel que escuche esta palabra pueda ser entendido a la misma, pueda ser movido a entenderle y a buscar de Dios de la manera que Dios pide, no de la manera que uno quiere o que nos han enseñado en otros tiempos. Si va en contra de la palabra, no podemos ir en contra de la palabra. Si va a favor de la palabra, va conforme a lo que dice, qué bueno. Pero si no está, ahí estamos mal entonces. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Porque dice la palabra del Señor que días vendrán que querrán oír la palabra de Dios y no hallarán. ¿Y saben por qué dice eso? Porque la iglesia ya no va a estar. Ya no van a estar aquellos locos fanáticos que predicaban, porque va a ser arrebatada la iglesia. Por eso dice Dios en su palabra que van a venir días que va a mandar hambre a la tierra, y hambre no de sed, no de comida, y sed no de bebida, sino de oír palabra de Dios, y no la hallarán, dice, y andarán errantes de aquí para allá y de allá para acá, y no la hallarán, porque el tiempo se ha acabado. Busquemos ahora que se puede, porque pronto puede ser tarde.
Ya los tiempos se están cumpliendo, ya las últimas cosas que están aconteciendo es para que abramos los ojos. Y si como iglesia no podemos abrir los ojos con esto para enfocarnos más en las cosas de Dios, estoy hablando por la que a veces estamos ahí como que sí, como que no. Es tiempo de afirmarnos. Lo digo por mí también. Yo no pretendo alcanzarlo todo. Yo quiero más de Dios. Yo quiero seguir adelante con Dios porque dependo de Dios, dependo de su mano, dependo de su Santo Espíritu. Dios les bendiga grandemente y busquemos a nuestro Dios. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado en esta noche. Dios les bendiga grandemente. Si el Señor no ha venido, nos estaremos viendo mañana mismo. Mañana tenemos vigilia para la gloria de Dios. Aleluya. Dios les bendiga y hasta mañana. Bendiciones.